Esta era una de sus cartas de triunfo que solo podía usar cuando empuñaba esta gran guadaña, la habilidad que trajo una muerte segura, la habilidad que hacía que la muerte de uno fuera imposible de resistir, la habilidad que no había sido vencida ni una sola vez. La chica dejó escapar una voz de sorpresa. Una demostración de emoción tan honesta que incluso Ceci la encontró genuina. ¿Qué? Entonces, ¿ella no era una no muerta? Bueno, puedo entender mucho sus sentimientos. Cualquiera asumiría que estaba usando alguna habilidad misteriosa con efectos desconocidos si no supieran sobre esta habilidad. Pero, ya ves. Este reloj detrás de mí no tiene ningún efecto por sí mismo, no es más que un heraldo del poder que vendrá más tarde. De verdad, es demasiado pronto para sorprenderse todavía. Después de eso, Ceci sacó los hechizos infundidos en la gran guadaña, y, naturalmente, el que ella seleccionó fue muerte. Escuchó un clic al mismo tiempo que activaba el hechizo a la chica. El reloj empezó a contar el tiempo. Ella había ganado. Ceci estaba segura de su victoria ahora. Llama Fénix. Vio un pájaro de llamas extendiendo sus alas detrás de la niña. Otro hechizo. Pero, Fufu. Es inútil. No sé qué hechizo lanzaste, pero una vez que usé este poder, no hay forma de que pueda seguir con vida. Derribarme antes de que pueda usar este poder es tu única oportunidad. Muerte, generalmente era efectivo en el momento en que se lanzaba, pero cuando usaba esta habilidad especial, necesitaba 12 segundos para activarse. No estaba segura de qué pasaría si la mataban antes de que terminara el tiempo, por lo que decidió tomar una postura defensiva ahora. Quizás descubrió que su hechizo no funcionó. La chica cargó contra ella con el bastón en sus manos a una velocidad increíble. La chica que no hizo nada más que defender y contraatacar hasta ahora se volvió ofensiva, probablemente porque sintió que algo andaba mal. En esta situación en la que no sabía lo que estaba pasando, no eligió tomar una postura defensiva o simplemente observar lo que sucedería. Ceci tuvo que admitir que la chica tenía un buen sentido de batalla, pero Ceci era mejor en técnica y captaba el flujo entre ellos. Si solo se mantuviera a la defensiva sin planear atacar, parar y evitar golpes sería bastante fácil. Por supuesto, no podía seguir evitando cada ataque indefinidamente, pero era posible hacerlo durante unos segundos. 6. Esquivó los golpes consecutivos de la niña. Incluso los héroes, no, ni siquiera los extraordinarios podían ver claramente la trayectoria de esos ataques explosivos. Era como si estuviera parada en el mismo reino que Ceci. Ceci observó a la niña por un momento, ya que su defensa no requería toda su atención y se dio cuenta de que, aunque las capacidades físicas de la niña eran bastante altas, no las estaba usando al máximo, que no estaba acostumbrada a la fuerza. 8. Esto era algo común con aquellos que eran fuertes desde el nacimiento. Debido a que las capacidades de su cuerpo eran demasiado altas, debido a que solo podían ganar a través de la fuerza bruta, tendían a ignorar técnicas más finas y cosas como leer los movimientos del oponente. La mayoría de los hombres fuertes que eran así comían el suelo cuando se enfrentaron a los verdaderamente fuertes. Todavía tenían que darse cuenta de su propia arrogancia hasta entonces. Sí. Al igual que la chica ante ella. 11. Esto es el fin. Adiós. Evadiendo otro de los ataques de la chica que habría causado una conmoción cerebral en la gente común con solo rozarlos, Ceci se despidió de la chica. La chica le provocó náuseas de una manera que era difícil de expresar con palabras, pero mirándola ahora, después de haber confirmado su victoria, era muy linda. Cuando pensó en ello, la niña aún era demasiado joven para entenderlo todo. El pecado no pertenecía a esta niña, sino a los padres que la criaron. Ceci desvió otro golpe, mientras ignoraba la posibilidad de atacar, y luego notó la anomalía. La niña no murió. Su mente se quedó en blanco por un momento. El oponente no murió por la habilidad que trajo una muerte segura. Entonces, Ceci probablemente contó mal el tiempo. Esa es la razón más probable. Excluyendo el tiempo durante su entrenamiento, esta era la primera vez que luchaba contra alguien tan fuerte. Probablemente se puso tensa y simplemente no lo notó. Contar el tiempo con precisión en tal estado mental sería difícil. Un simple error. 2. Así que contó 2 segundos más, lentamente, pero la niña no murió. La niña estaba haciendo enérgicamente lindos sonidos como «ey» y «ya», que no coincidía con los temibles golpes que los acompañaban. ¿Pero cómo? Ella no podía entender. Una habilidad que mataba con seguridad absoluta.
Una habilidad que mataba incluso a los no muertos y a los golems sin vida, aunque ni siquiera Ceci podía entender cómo lo hacía. Pero, no logró matar a esta chica. Sus ataques lastimaron a Ceci, por lo que no era una ilusión, pero ¿qué más podría ser? Tal vez esa habilidad no funcionó con los elfos oscuros o con los parientes consanguíneos. O bien, tal vez el hechizo lanzado por la chica lo rompió. Si ese es el caso, entonces ¿por qué la chica sabía sobre esta habilidad? Incluso ella misma solo podía usarlo debido a su talento, no sabía todo al respecto. Fue lo mismo para las pocas personas en la teocracia que sabían que ella podía usar esta habilidad. Si hay alguien de quien se puede decir que sabe todo al respecto, no es otro que el propietario original de esta gran guadaña, Sursana. ¿Era Dios detrás de esta chica? Al ver que la niña no murió, sintió que ese pensamiento era extrañamente plausible. Si eso fuera cierto, su cuerpo se puso rígido por la confusión y el nerviosismo, haciéndola recibir un golpe que debería haber sido evitable. Ya es suficiente. Soportando el dolor, Ceci agitó su guadaña. El ataque ligeramente imprudente cortó el cuerpo de la niña, pero el bastón cayó sobre ella antes de que Ceci pudiera ver si era efectivo o no. Empezó a ver estrellas debido al dolor, pero adelantó una pierna antes de que pudiera colapsar. Ceci comenzó a pensar desesperadamente. Su plan había fallado. ¿Qué debería hacer ella ahora? ¿Qué llevaría al mejor resultado posible? Recibió muchos golpes, pero todavía tenía algo de energía de sobra. Todavía estaba lejos de ser derrotada, pero había que pensar en los refuerzos del oponente. Tenía que decidir si continuar la lucha o huir. Entonces, si decidiera correr, ¿sería capaz de tener éxito con su velocidad? No estaba segura. En ese caso, ¿debería revelar la otra carta de triunfo? No era una mala idea, pero lo que acababa de experimentar hizo que Ceci dudara. La chica ya superó una habilidad que antes se creía invencible. Era difícil imaginar que esta habilidad también se anularía, pero tal vez la chica podría dispersarla con alguna otra magia increíble. ¿Cuántos pergaminos tiene y qué magia puede usar? Simplemente no hay suficiente información. Dudó en revelar todas sus cartas sin haber leído aún la mano del oponente. Sin embargo, tal como había pensado antes, el tiempo era el aliado de la niña y su propio enemigo aquí. Aunque todavía podía soportar el dolor, este continuaba nublando sus pensamientos. La sonrisa de Ceci se profundizó. Las sonrisas podían ocultar por completo sus sentimientos, pensamientos y emociones de todos, especialmente del enemigo. Así que sonrió y tomó una decisión. No pensaré más. Ninguna cantidad de pensamiento es útil en esta situación sin suficiente información. Lo único que Ceci tenía claro era que además de revelar una de sus cartas, la oponente también obtuvo pruebas de que tenía una forma de lidiar con dicha habilidad. Solo esto fue una pérdida mayor para Ceci que todo el daño que había recibido hasta ahora. Al activar la última carta de triunfo, la luz se fusionó creando otra Ceci. Ceci tenía dos cartas de triunfo. Una es una muerte segura, o para ser más precisos, su poder hizo posible sacar las cartas de triunfo de los antiguos portadores del equipo que ella sostenía. El otro era de la clase que adquirió, Valkyria _diagonal todopoderosa, un clon. Einerjar. Era un poco más débil que Ceci, pero aún así una invocación abrumadoramente poderosa ya que Ceci era considerablemente fuerte. La niña volvió a abrir los ojos, dejando escapar un de sorpresa. Sin embargo, fue Ceci quien sintió una mala premonición, encontrando la reacción de la chica similar a la que tuvo cuando reveló su primera carta de triunfo. Antes de que Ceci pudiera siquiera enviar un solo comando a su clon, el Einerjar, la niña sacó un globo. Al momento siguiente, un enorme elemental de tierra, que encontró el pasillo demasiado estrecho para estar de pie normalmente, apareció junto a la niña. Ceci estaba confundido de nuevo. Pensó que era muy probable que la chica fuera una druida, pero en lugar de usar hechizos, usó un objeto mágico para invocar al elemental. Sobre todo, porque el elemental no parecía demasiado fuerte. Ella no puede invocar elementales y tampoco puede usar magia ofensiva. ¿Una druida de tipo autofortalecimiento? ¿O me estoy perdiendo o malinterpretando algo crucial? Escuché que el que usó el rey elfo era un enorme elemental de tierra. ¿Es este? Pero, no se siente tan grande. Se suponía que el elemental de tierra que se rumoreaba que usaba el rey elfo era abrumadoramente fuerte, algo contra lo que ni siquiera los extraordinarios podían ganar. Comparado con eso, el elemental ante ella era demasiado débil.
Dicho esto, lo que parecía ser débil para alguien tan fuerte como Ceci podía parecer abrumadoramente fuerte para personas más débiles. Un elemental así de débil no era un gran problema. Ceci estaba bien con dejar la invocación a Inerjar y pelear contra la chica ella misma. Probablemente derribaría al elemental rápidamente, y luego serían 2 contra 1. No, acabemos con el elemental juntos de una sola vez. Vamos. Ceci se adelantó y atacó al elemental con su guadaña. Einerjar hizo lo mismo. Los elementales de tierra tenían resistencia contra los ataques físicos, pero la diferencia de fuerza entre ellos era simplemente demasiado grande. Las hojas dejaron profundos cortes en su duro exterior. Naturalmente, para algo conocido por su durabilidad, 1 o 2 ataques no fueron suficientes para matarlo. Pero el elemental de tierra desapareció inesperadamente. Ella no entendió nada. No es como si lo hubieran derrotado. Al momento siguiente, otro elemental de tierra apareció ante ellos. Este era más grande que el anterior. ¿Qué fue esto? Ceci no se sentía como si fuera el mismo que el anterior. No me digas que es una invocación de sacrificio. Nunca escuchó de tal hechizo o habilidad especial, pero esa frase era tan apropiada para la situación que terminó gritándola. No estaba segura de si se trataba realmente de una nueva invocación, pero el elemental ciertamente era más fuerte que el anterior. Ni siquiera los extraordinarios podrían ganar contra este. Pero, puedo. ¿Es lo correcto sin embargo? Este elemental de tierra se volvería aún más fuerte después de recibir daño o después de ser destruido. Ceci pensó que eso era imposible sin importar de qué manera lo miraras, pero al mismo tiempo no estaba completamente segura. Hizo que Einerjar esperara y observó a la chica. La niña solo estaba echando un vistazo vacilante desde detrás del elemental de tierra, y el elemental en sí no intentó atacarlos de inmediato. ¿Quién es esta niña realmente? Puedo suponer que el rey hechicero la hizo si fuera una no muerta, pero si en realidad era solo una niña elfa oscura. ¿Cómo ha ocultado exactamente a esa niña hasta ahora? Con este tipo de fuerza, debería haber sido más famosa, ¿verdad? ¿O estaba escondida por algún país hasta ahora, como yo? El reino hechicero fue fundado hace solo unos años. El imperio declaró que el área a su alrededor originalmente pertenecía al reino hechicero en el pasado, pero la teocracia, que existió durante mucho tiempo, sabía que era una mentira de mala calidad. Nunca hubo un reino hechicero o un rey hechicero en esta tierra en el pasado. El rey hechicero apareció repentinamente de la nada, por lo que hubo algunas teorías no confirmadas de que él era una existencia como los dioses pasados, pero, de ninguna manera, ¿verdad? Aunque, si eso realmente fuera cierto. ¿Entonces esta chica es igual? No, considerando la marca de la realeza en sus ojos, era más probable que estuviera relacionada con ese tipo. El rey hechicero ideó un plan para venir aquí desde un lugar lejano y unir a los no humanos después de poner sus manos sobre esta chica. Simplemente no lo sabía, y tampoco tenía pruebas. Le resultaba difícil incluso imaginar que esta chica estaba relacionada con el rey hechicero. Pero, ella debería asumir el peor de los casos aquí, que había una posibilidad de que eso fuera realmente la verdad. Si esta chica realmente pertenece al reino hechicero, entonces significa que el reino hechicero tenía al menos 2 personas a la par conmigo, incluida esta chica. De ninguna manera, ¿el rey hechicero también está aquí? Ceci comenzó a entrar en pánico. ¿Qué tan estúpida había sido? Había pensado en la posibilidad de que la chica estuviera relacionada con el reino hechicero, por lo que también debería haber pensado en esta posibilidad. Normalmente, es imposible. Ninguna cantidad de vida sería suficiente para que un rey viniera al campo de batalla donde otros 2 países estaban librando su batalla decisiva. Sin embargo, ¿acaso el rey hechicero no hizo precisamente eso, yendo y haciendo lo que quisiera en el Reino Santo? Hizo que todos los países se dieran cuenta de que un lanzador de magia capaz de destruir ejércitos podría aparecer en cualquier lugar ahora. Además, también recibieron el informe difícil de creer de que había aparecido en la arena como gladiador justo antes de que el imperio se convirtiera en su vasallo. Entonces, era completamente creíble que vendría a este país élfico momentos antes de su caída. Ceci se reprendió ferozmente a sí misma. Sería peor si el rey hechicero estuviera aquí también, como ella había supuesto. Esta chica por sí sola ya era un problema suficiente, la adición de ese no muerto eliminaría cualquier posibilidad de victoria que pudiera haber tenido. La teocracia aún tenía que completar su análisis de la verdadera fuerza del rey hechicero,
pero era difícil pensar que alguien que podía aniquilar a un ejército de más de 100.000 soldados podría ser más débil que esta chica. En la actualidad, no es más que superponer conjeturas sobre conjeturas, pero todo encajó en su lugar, todo realmente encajó. No sé a qué apunta la otra parte, pero si el mismo rey hechicero está aquí, debería negociar. Si lograron robar el elemental de tierra, entonces eso era lo mismo que usurpar este país. La chica tenía la marca de la realeza, sus ojos. Si a los elfos se les mostrara eso como prueba de linaje real y se les mostrara el elemental de tierra usado por el rey elfo obedeciendo a esta chica, seguramente doblarían la rodilla. Si también los defendieran, también serían muy populares. ¡Qué momento perfecto! ¿Qué momento, tan momento? Ceci comenzó a sentirse aún más incómoda. La teocracia había acelerado su guerra con el país de los elfos, apresurándola hasta su conclusión solo porque el reino hechicero comenzó a invadir el reino, aparentemente para destruirlo. Pero, ¿es eso a lo que realmente apuntaba el reino hechicero? De repente, sintió como si los cubos de diferentes colores del cubo de Rubik hubieran caído en sus lugares apropiados, completándolo. Solo por un momento, Ceci, que nunca había experimentado ningún miedo en ninguna batalla, de repente tembló por todo su cuerpo como si estuviera llena de hielo. Sí, si todo esto había sido el plan del reino hechicero todo el tiempo, entonces todo encajaba. Su objetivo original no era el reino, sino hacer que el país de los elfos quedara bajo su dominio mientras dañaba a la teocracia. En ese caso, su invasión fue repelida en Enauru y la filtración de información sobre su invasión no se debió a que quisieran infundir miedo de su inminente perdición en la población del reino, sino para empujar a la teocracia a hacer un movimiento en el momento deseado, ¿no? No, apuntó a ambos, tratando de poner a ambos países bajo su dominio en tan poco tiempo. Increíble. Es demasiado increíble pensar que habíamos estado bailando con la melodía del reino hechicero todo el tiempo, simplemente imposible. No quería reconocerlo, pero tuvo que asumir el peor de los casos como antes. El Consejo Ejecutivo Supremo evaluó al rey hechicero como alguien a quien se debe considerar con el más alto nivel de precaución. Que, aunque estaba muy por encima del resto cuando se trataba de intrigas, su temible poder era lo que debería justificar la mayor precaución. Pero si este había sido el plan del rey hechicero, entonces lo verdaderamente temible no era su poder que podía matar a 100.000 soldados en un instante. Tampoco era el hecho de que comandaba subordinados lo suficientemente poderosos como para eliminar a los 9 millones de ciudadanos del reino. Era su habilidad para leer 100 movimientos por delante mientras jugaba con su oponente como un títere a través de hilos invisibles. Lo que más deberían temer era su mente intrigante. No tenía remedio para ello si alguien que ya es fuerte también podía planear. Eso destruiría la única arma que tenían los débiles contra los fuertes. ¿O fue la demoníaca primera ministra Albedo quien planeó esto? Quienquiera que haya sido, no, espera. ¿No fueron solo estos dos países, sino también la teocracia? ¿Están planeando acabar con los soldados desplegados aquí y declarar la guerra? Era cierto que había algunas personas que decían que no había problema sin importar cuántos soldados débiles murieran. Una persona que entró en el reino de los héroes era lo suficientemente fuerte como para superar a unos pocos miles de soldados. Pero, así es como pensaría una persona fuerte, y no lo que pensaría un ciudadano común. La teocracia ensalzó la supremacía humana y unió al país con esa noción. La intención detrás de esto era que, a menos que los humanos débiles se unieran y dieran el primer paso contra los no humanos, serían ellos los que serían destruidos en su lugar. Y hubo un buen ejemplo de ese escenario en el reino dracónico, que tenía fronteras con los hombres bestia. Sin embargo, la población común tenía la voluntad suficiente para continuar luchando si se daban cuenta de que estaban a punto de ser destruidos por esta persona hipotética con un poder tremendo. Después de enterarse de que no pudieron destruir a su archienemigo, el país de los elfos, y que sus soldados fueron aniquilados en su lugar, Ceci hizo su sonrisa habitual, la que usaba para ocultar su corazón. No es que fuera feliz o que encontrara algo interesante. En realidad, su estado de ánimo era todo lo contrario. Era su desesperación por haber caído en la trampa, en el plan perfecto que habían trazado sus enemigos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tratar de dejar escapar a los soldados? ¿O escapar por mí misma para poder vivir? La muerte de la carta de triunfo más fuerte de la teocracia sería una tremenda pérdida para la nación, por lo que escapar debería ser la mejor opción. Con su atención desviada para pensar en el siguiente mejor movimiento, Ceci se quedó quieta,
lo que hizo que la chica hablara. ¿De disculpe? Me estoy repitiendo, pero ¿no te rendirás? Creo que aún no es demasiado tarde. No quiero matarte. No es una mala idea teniendo en cuenta que podría obtener información sobre el oponente. Pero, no puedo huir. La chica levantó una voz perpleja. Comprensible. La respuesta de Ceci no coincidía con su pregunta desde el punto de vista de la niña, pero estaba lógicamente conectada dentro de la mente de Ceci. Así es. No había nada más que hacer. Si este era realmente el plan del reino hechicero, solo hay una forma de romperlo: luchar con la ferocidad de un animal herido y acorralado, matar a la chica que tenía delante y destruir el plan del reino hechicero junto con eso. La pérdida de un individuo tan fuerte descarrilaría en gran medida el plan del reino hechicero. Tal vez una trampa más perversa los estaba esperando, pero esta era su única oportunidad de frustrarla y ella era la única capaz de hacerlo en este momento. Sí. Soy la única que puede salvar a mi país. Si le preguntaran si la teocracia hizo lo suficiente por ella para que apostara su vida por ellos, sentiría emociones complicadas. Pero, de vez en cuando, había algunos humanos que le gustaban. Vio morir a la mayoría de ellos durante su larga vida, pero pensó que le importaban lo suficiente como para apostar su vida una vez por el bien del país que amaba. Probablemente moriré, pero usaré todas mis fuerzas para matarla. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Ceci tomó su decisión. Realmente pensó en retirarse por un momento, pero si tuviera que hacerlo, le gustaría hacerlo a su propio ritmo en lugar de escapar por los pelos. Había una cierta parte de ella en esta batalla hasta ahora que no se había tomado en serio matar a su oponente. No se debió a ningún sentimentalismo de su parte con respecto a que la niña posiblemente fuera su sobrina. Incluso si el oponente fuera un simple niño, le cortaría las extremidades y la ataría o la mataría sin dudarlo si fuera necesario. Pero, ciertamente, ella priorizó más irse con su vida. Hasta ahora. Ella lo tiraría todo por la ventana. Si ella no lo apostaba todo aquí, ¿dónde más podría hacerlo? Seguramente mañana sería peor que hoy. Ella bramó. Einerjar atacó, siguiendo su orden. Francamente, no necesitaba haberlo gritado en voz alta. Podía dar la orden en silencio en su mente. En cierto sentido, esta fue una mala decisión que le dio información al oponente. Ceci también lo entendió. Ella gritó a pesar de eso para animarse y fortalecer aún más su convicción. Hizo que el Einerjar tratara con el elemental mientras ella misma intentaba ir tras la chica. Sin embargo, el elemental extendió sus manos hacia los lados como si estuviera tratando de bloquear el corredor. A Ceci no le importaba si así iba a ser. Ella y Einerjar tomarían al elemental rápidamente y luego matarían a la chica. Si el elemental ante ellos era el que usaba el rey elfo, destruirlo sería destruir también uno de los símbolos de la realeza. Tal vez eso retrasaría un poco el plan del rey hechicero. Las dos grandes guadañas cortaron al elemental varias veces en un instante. Hablando francamente, los elementales, que no sangraban y realmente no tenían puntos vitales, eran oponentes problemáticos para ella. Además de eso, los elementales de clase alta tenían resistencias contra los ataques físicos. Incluso la guadaña de Ceci no pudo derribarlos de un solo golpe. Este no era el tipo de oponente que Ceci elegiría, pero ella no tenía nada que decir en este asunto. Aún así, el ataque de la chica tampoco podía alcanzarlos con el elemental obstruyendo el corredor, y sería difícil tener una línea de visión clara para atacar con la magia de los pergaminos. De lo que deberían ser más cautelosos era de que la chica pudiera lanzar sus hechizos de fortalecimiento sobre el elemental. Yo soy la que tiene una ventaja aquí porque somos dos, pero no es una ventaja absoluta. No podemos ir detrás del elemental, así que no podemos evitar que lance beneficios. Pero, se preguntó si la chica realmente no se había dado cuenta de esto. Algo molestó un poco a Ceci, pero no podía expresarlo en términos concretos. El elemental bajó sus brazos, que estaban hechos de rocas. Estaba a punto de saltar hacia atrás, pero esta no era una situación en la que pudiera aplastarla lentamente con ataques de golpe y fuga. Usó la gran guadaña para enganchar el brazo y desviarlo. El ataque del elemental de tierra tenía una fuerza tremenda detrás de él, pero desviarlo aplicando fuerza desde el costado fue fácil. Dicho esto, esta no era un arma adecuada para eso, y solo pudo hacerlo a través de la fuerza bruta debido a la abrumadora diferencia en su fuerza. Podía ver a Einerjar haciendo lo mismo por el rabillo del ojo. Este clon de Ceci era más débil que ella. Entonces, al ver que incluso era posible,
Ceci confirmó que este elemental no era fuerte, tal como ella esperaba. Este probablemente no era el que usaba el rey elfo, el elemental que más preocupaba a la teocracia. Dicho esto, tampoco significaba que el elemental de tierra ante ellos fuera exactamente débil. Alguien solo en el nivel de los héroes no podría evitar sus golpes. Era difícil estar seguro de si el golpe los mataría o no, pero ciertamente los dañaría gravemente. Esquivó otro ataque y dirigió su mirada a la chica que se escondía detrás del elemental. Estaban justo en el seno del enorme enemigo, por lo que era peligroso quitarle los ojos de encima, pero era mucho más peligroso ignorar los movimientos de la chica. Lo que vio la hizo dudar de sus ojos. La chica se alejaba corriendo de espaldas a ellos. Aunque su carrera se veía linda, era increíblemente rápida. Ella corrió, ella escapó. Ceci se dio cuenta. Este elemental de tierra no fue convocado para manejar su Einerjar. Fue para ganar tiempo para que la niña pudiera escapar. No se dio cuenta por la actitud de la chica, pero tal vez estuvo en sus límites todo este tiempo. La niña nunca tuvo la intención de pelear o arriesgar su vida. ¿No lo dejaron bastante claro sus acciones al principio? Ese momento en que retrocedió con gran fuerza, cuando Ceci trató de saltar detrás de ella no fue porque no le gustara que la pincharan, sino porque no quería que le cortaran la ruta de escape. Sus palabras y acciones habían puesto claramente de manifiesto sus intenciones. Maldita sea, necesitaba elegir una de las tres opciones ante ella inmediatamente. De alguna manera podría alcanzar a la chica. Ella podría derrotar al elemental de tierra aquí por ahora, o ella también podría escapar. Entre ellos, fácilmente podría poner en práctica la tercera opción. El invocador no podía dar órdenes adaptadas al cambiante campo de batalla a la invocación si no podía ver lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, si al elemental se le ordenó quedarse aquí y matar a todos los que intentan pasar por el corredor, no perseguiría a Ceci si ella escapara. Pero, si se le ordenara matar a la mujer que tienes delante, probablemente intentaría perseguirla y matarla. Dicho esto, simplemente la perseguiría en línea recta y no usaría su cerebro para hacer cosas como tratar de acecharla. Por lo tanto, no había forma de que pudiera atrapar a Ceci, que era más rápida y ágil, si decidiera correr. Si huía a toda velocidad, el elemental deambularía sin rumbo, buscándola como un dron sin sentido. Sin embargo, ella se negó a hacerlo. La negativa era el único camino abierto para ella. No podía apartar la mirada de la posible crisis futura, los planes del rey hechicero. Entonces, la elección fue entre la primera y la segunda opción. Alcanzar a la chica también fue difícil. Incluso si destruían al elemental de tierra que los obstruía rápidamente, dependía de la suerte si podían o no alcanzar a la chica extremadamente móvil. Además, sus refuerzos probablemente los estarían esperando en su destino. Ceci no estaba segura de cómo terminaría la batalla si ese fuera el caso, así que la segunda opción era la mejor. Hizo que su determinación de antes pareciera una broma y no tendría ningún sentido si resultara que este no era el elemental utilizado por el rey elfo. Aún así, considerando el riesgo y el retorno, esta era la única opción que podía tomar. No debería sentirse tentada por la hierba más verde del otro lado. Ceci miró fijamente al elemental de tierra y luego se dio cuenta de que la chica detrás de él, que había puesto cierta distancia entre ellos, se volvió para mirarlos. Ceci continuó observándola sin desviar su atención del elemental de tierra, esperando que la chica dijera algo. Y entonces, la chica movió sus labios. Es bueno que haya conservado mi maná. No debería haber sido audible considerando la distancia, pero tal vez debido a la sangre élfica de Ceci o quizás a sus capacidades extremadamente altas, pudo escuchar débilmente las palabras de alivio de la niña. Antes de que Ceci pudiera entender el significado detrás de ellos, la chica levantó su bastón contra el techo. Una de las clases de Mare fue nombrada discípula del desastre, que tenía una carta de triunfo. Era la versión inferior de la carta de triunfo del desastre mundial. Su nombre era Pequeña Catástrofe. A cambio de consumir una enorme cantidad de maná, su daño superó incluso los hechizos de nivel superior que Ainz podía usar. Por supuesto, todavía no era tan poderoso como Gran Catástrofe, pero los furiosos torrentes de energía que nacieron de él fueron suficientes para volar todo en un instante. Al momento siguiente, Ceci fue golpeado por una tremenda energía. Mal moriré. Ceci se dio cuenta de inmediato. Las feroces corrientes de energía volaron al elemental de tierra en un instante. Finalmente se dio cuenta en ese momento que el elemental de tierra no era ni una contramedida para Einerjar ni un muro para dejar escapar a la niña. No era más que un señuelo,
para evitar que Ceci y su clon escaparan de ese único ataque tiránico. Y en realidad, Sweynherjar también había desaparecido solo un momento después de que lo hiciera el elemental. Siguiendo esto, todavía no. No moriré. No moriré. Aunque la tormenta de destrucción que rugía a su alrededor le susurraba dulcemente que se rindiera y se lo tomara con calma, Ceci puso toda su vitalidad al frente para soportarlo. Pero, su conciencia se debilitó. Ya no podía sentir el dolor que había estado pinchando por todo su cuerpo desde antes. Ya ni siquiera podía sentir si todavía estaba de pie o dónde estaba. Así era como se sentía la muerte. ¿Qué diablos es esto? Eso era lo único en lo que podía pensar. ¿No se suponía que debía pelear, arriesgando su vida, después de esto? ¿No se suponía que debía luchar con todo su cuerpo y alma para proteger a la teocracia, su país, del diabólico enemigo y sus planes diabólicos? ¡Qué malo! Por supuesto, era solo Ceci excusándose. Se dio cuenta de que incluso en medio de su conciencia se desvanecía. Aún así, no pudo evitar quejarse. No sintió ningún alivio por la destrucción del elemental. Probablemente significaba que no era más valioso que un peón de sacrificio. O tal vez pensaron que era una pérdida aceptable por sacar la carta de triunfo más fuerte de la teocracia. Al final, ¿quién era realmente esa chica? Si ella realmente era del reino hechicero, ¿hasta qué punto estaban bailando en sus palmas? Esta fue la derrota. Finalmente se dio cuenta de que la derrota no significaba ser derribada por el ataque del enemigo. Era conseguir el deseo de uno, en el que ponían su cuerpo y alma, aplastados sin dejar rastro y luego cayendo en un pozo sin fin de desesperación. Cruel. Ella no quería perder. Su deseo de probar la derrota era una absoluta mentira. Ella solo quería negar su propia fuerza. O tal vez, negar a su madre, negar la sangre que corría por sus venas y los días sin amor por los que la hizo pasar. Pero, si hubiera podido proteger lo que amaba con este poder no deseado, a pesar de que probablemente habría perdonado un poco a su madre entonces, a pesar de que en serio no quería perder por una vez, todos esos sentimientos terminaron siendo aplastados. Espero que al menos no sea del rey hechicero. Y entonces, el mundo se oscureció. Ainz dejó la tesorería élfico junto con Aura. La conclusión fue que aún no saben si cumplió con sus expectativas o no. Ainz no estaba seguro del valor de muchas cosas allí, como la extraña fruta que era más grande que una palma, en realidad más grande incluso que Aura. El hecho de que la mayoría de los artículos estuvieran hechos de materiales fácilmente recolectados de la naturaleza en lugar de metales preciosos fue aún más decepcionante, pero aún tenía una ligera esperanza de que tuvieran algunas habilidades raras o desconocidas. Entonces, Ainz no estaba exactamente de mal humor. De hecho, se sentía bastante bien. Los bienes ya no estaban aquí. Ainz los envió a la casa de troncos cerca del nivel de superficie de Nazarik usando puerta. Probablemente sorprendió a las Pléyades en espera en la casa de troncos, pero no tuvo tiempo suficiente para explicarles la situación mientras Mare aún estaba solo. Solo logró ordenarles en voz alta que almacenaran cuidadosamente los artículos enviados dentro de la casa de troncos considerando que algunos de ellos podrían ser peligrosos. Después de que todo estuvo hecho, Ainz se resolvió y se volvió hacia Aura con una expresión seria, que era lo mismo que su semblante huesudo habitual. Pues bien, confío en ti, Aura. ¿Está bien? Aura dio una respuesta enérgica, le dio la espalda a Ainz y se puso en cuclillas. Hablando francamente, la velocidad a la que podía correr era completamente diferente a la de Aura. Probablemente sería fácilmente dejado atrás. Por supuesto, reduciría la velocidad un poco, ya que tendría que seguir con cuidado el rastro de sangre del rey elfo. Aún así, Ainz no sería capaz de seguir el ritmo a pesar de eso. También tenía equipo que aumentaría en gran medida su velocidad por sí solo, pero un cambio de equipo no solo significaba cambiar la parte requerida. El equipo que Ainz usualmente equipaba estaba estrictamente coordinado para cosas como la distribución general de la resistencia, el peso del equipo y el aumento y disminución de los parámetros. Necesitaría algo de tiempo para repasar la coordinación nuevamente si rompiera el equilibrio. No necesitaría gastar tiempo si usara elementos consumibles como pergaminos para aumentar su velocidad, pero su naturaleza avara lo detuvo. Tampoco estaba seguro de poder seguir el ritmo de Aura incluso después de pasar por todos esos problemas. Así que eligieron la opción más adecuada aquí, Aura lo llevaría. Por supuesto, un hombre adulto siendo cargado por una niña pequeña era extremadamente vergonzoso. Incluso Ainz se sintió un poco avergonzado por eso. Su vergüenza se acumuló gradualmente,
probablemente porque la supresión no se activaría con emociones tan tibias. Pero la vida de Mare dependía de esta elección. Mare ganaría contra el rey elfo sin duda. Según la estimación de Ainz de la fuerza del rey elfo, no tenía ninguna posibilidad de victoria, también estaba exhausto y gravemente herido además de eso. Sin embargo, no había cosas tales como la certeza absoluta. Ainz dudó en preguntar sobre la situación a través de un mensaje, a pesar de que quería hacerlo, temiendo que pudiera terminar desviando la atención de Mare en medio de una pelea. Por lo tanto, lo mejor era encontrarse con él, aunque solo fuera un segundo antes. Entonces, Ainz debería deshacerse de su vergüenza si es necesario. No fue una elección que hizo como Suzuki Satoru, sino como Ainz o Algaon. Naturalmente, surgió una duda más después de eso. ¿Cómo debería ser llevado exactamente? Si iba a ser llevado por Aura, entonces estaba la opción de ser llevado en sus brazos como una princesa. Tal vez algunos incluso preferirían un paseo en sus hombros. Ainz eligió ser cargado en su espalda. No, para ser precisos, fue Aura quien decidió eso. Al principio, Ainz propuso que lo cargaran sobre su hombro como una pieza de equipaje. Habría estado menos avergonzado de esa manera y también era más adecuado en el sentido de que podía bromear irónicamente diciendo que era un equipaje innecesario. Pero, al proponérselo, Aura le dijo, no puedo manejar a Ainz-sama como un equipaje. Después de darse cuenta de que le costaría algo de trabajo persuadirla, Ainz se rindió. No se atrevió a proponer que lo llevaran como una princesa. Su estabilidad mental no se habría mantenido. Entonces, terminó siendo llevado en su espalda. Habiéndose ya resignado a eso, Ainz se subió a su pequeña espalda. Después de eso, sacó una espada corta de la caja de artículos y la sostuvo. No estaba seguro de si lo necesitaría, pero era mejor estar preparado. Una calavera elemental creada a partir de la invocar no muerto décimo de Ainz flotaba junto a ellos. ¿Por qué no creó un no muerto para llevarlo en lugar de Aura entonces? Había una razón simple por la que no lo hizo. Es porque necesitaría dejar a alguien atrás como distracción en una situación crítica. Tenía la intención de usar un no muerto para que él y Aura pudieran escapar. Entonces, decidió no convocar a uno para montarlo. Por supuesto, podría simplemente bajar de los muertos vivientes cuando se encontraran con un enemigo, pero ese momento podría terminar siendo fatal. Ainz sintió que estaba siendo demasiado cauteloso, pero este era un campo de batalla donde las posibilidades de que sucediera algo inesperado eran demasiado altas. Era necesario hacer preparativos hasta cierto punto, como retirarse inmediatamente con un no muerto como muro, para su propia seguridad. Calavera Elemental era más un atacante que un tanque. Lo convocó a pesar de eso porque el tanque no siempre era la opción más apropiada para usar como distracción. De paso, no recomendaría a un atacante actuando como tanque en Yggdrasil. Además, solo los monstruos como Touch-Mesan pudieron convertirse en un tanque y un atacante al mismo tiempo, por lo que tampoco lo recomendaría. Bueno, era más como si nadie pudiera hacer eso normalmente. Sin embargo, si alguien quería insistir en que podían hacerlo, eran libres de hacerlo. Aura corrió. Siguiendo el leve rastro de sangre, descendió por las escaleras unos cuantos pisos. Entonces se detuvo. Apartó la mirada del suelo hacia la dirección a la que se dirigían. Ainz también lo siguió con la mirada, pero no pudo sentir a nadie allí. Quería preguntarle cuál era el problema, pero decidió esperar sus palabras, listo para comandar el calavera elemental de inmediato si sucedía algo inesperado. Ainz también pensó en otra posibilidad, y tenía razón. Ainz-sama, recibí un mensaje de Mare. Ya veo. Ainz respondió con un tono serio. Sonaba fuera de lugar considerando que estaba sentado en la espalda de Aura, pero tenía que usar un tono acorde con su maestro. Por tu actitud, no parece que Mare haya pedido ayuda. Entonces, ¿capturó al rey elfo sin ningún problema? Sobre eso, parece que rey elfo ya fue asesinado. Que, desde el punto de vista de Ainz, el rey elfo sin su elemental de tierra primigenio era débil, pero no lo suficiente como para no poder escapar o ser asesinado por los habitantes de este mundo. Así que hay un individuo más fuerte aquí además del rey elfo, que hizo Mare después de eso. Sí. Derribó a ese fuerte individuo, pero parece que todavía respira. ¿Cuáles son sus pedidos? Mare dijo que es muy posible que tengan información importante, que probablemente podrían haber visto la batalla entre Ainz-sama y Saltear. ¿Qué te refieres a esa batalla? ¿Podrían tener un objeto mundial? Iremos allí,
lo capturaremos, e inmediatamente regresaremos a Nazarik, no hay tiempo. Aura, probablemente será difícil para ti, pero dependeré de ti un poco más. Aura mencionó específicamente que el enemigo era una persona fuerte en lugar de personas, por lo que probablemente estaba solo. Sin embargo, también era posible que Mare eligiera esas palabras porque era un grupo donde solo uno de ellos era fuerte mientras que los demás eran solo gentuza. Es mejor retirarse a un lugar seguro lo más rápido posible cuando no se está seguro del número de enemigos. Eso no será un problema. Pero, iremos rápido. Ain-sama, agárrese fuerte. Aura se precipitó en el momento en que terminaron sus palabras. Era mucho más rápida que antes, sin reducir la velocidad ni siquiera en la esquina, sino que pateaba las paredes para cambiar de dirección. Se sentía como una montaña rusa, aunque él nunca había montado en una. Aunque este cuerpo no podía verse afectado por el miedo, sintió un poco de miedo. Tal vez su línea de visión al estar tan cerca del suelo aumentó su sensación de miedo. Podía moverse aproximadamente a la misma velocidad cuando se transformaba en guerrero, pero correr sobre sus propias piernas era completamente diferente de experimentar estas curvas repentinas, acelerando y desacelerando según los caprichos de otra persona. Vieron a Mare después de lo que parecieron unos segundos para Ains. Mare cargaba a una humana desconocida sobre su hombro, sosteniendo hábilmente su propio bastón y algo que parecía una extraña hoz juntos en una mano. Tenía muchas preguntas como escuché que lo mataron, pero ¿dónde está el cuerpo del rey elfo? ¿O qué pasó con sus objetos mágicos? Pero no podían tener una conversación tan relajada en un área hostil. Deberían retirarse por ahora. Ains, moviéndose descaradamente con una expresión seria, como si quisiera que los demás entendieran que esto había sido necesario y que era completamente normal, bajó de la espalda de Aura. Clavó la espada corta en el suelo. Fue difícil memorizar este corredor sin características en un corto periodo de tiempo, pero debería ser un poco más fácil si es el lugar en el que clavó una espada reconocible. También memorizó esta espada corta muy claramente para poder usar magia para conectarse aquí. Directamente, luego, activó, puerta, adelante. Después de un tímido reconocimiento, Mare entró por la puerta mientras sostenía a la humana. Ains dispersó la calavera elemental y lo siguió junto con Aura. El otro lado de la puerta era donde previamente arrojó el contenido de la tesorería élfica. Ains encontró a Entoma, quien probablemente vino a recuperar los artículos, inclinándose a su llegada. Probablemente supuso que iban a pasar cuando vio que una puerta se había activado nuevamente. Los caballeros de la muerte, que probablemente estaban aquí para ayudar a Entoma, estaban parados sin rumbo fijo. Bienvenido de nuevo. Ain-sama, Umu. Continúa con la recuperación. Entoma, ¿está el anillo contigo? Sí, así es. Entonces dáselo a Aura. Y, Aura. Esta es una importante fuente de información. Será malo si ella muere. Rápido, pero con cuidado, llévala a la prisión congelada. En ese sentido, no creo que tengamos que recordárselo a Neuronist, pero no olvides quitarle el equipo. A Ain-sama, ¿puedo hablar? ¿Cuál es el problema, Mare? ¿Hay algo de qué preocuparse? Ese sí, este humano. Fue muy fuerte. Lancé arenas de sueño sobre ella, pero si se despierta por alguna razón, no creo que Neuronist-san pueda ganar contra ella. Ya veo. Entonces quédate junto a esa mujer hasta que Aura o yo hayamos llegado. Quédate alerta. Aura usó el anillo y lo activó, teletransportándose mientras sostenía a la mujer con más delicadeza que Mare. Después de verla partir, Ain se volvió hacia Mare. Pues bien, Mare. ¿Por qué crees que esa humana vio la batalla entre Saltear y yo? Esta era su mayor duda. Ese sí. Ese humano usó tanto, el objetivo de toda vida es la muerte, de Ains-sama como Einerjar, de Saltear-san, es imposible que no tuviera ninguna relación con esa batalla. ¿Qué dijiste? Normalmente, tener una sola habilidad lo suficientemente fuerte como para llamar la carta de triunfo era el límite. Tener dos de esas habilidades era imposible en opinión de Ains. En ese caso, la hipótesis de Mare probablemente era correcta. Tal vez era algo así como una habilidad de copia. Hiciste bien derribándola sin matarla, ¿verdad? Ese sí. Yo también pensé que ella terminaría muriendo por pequeña catástrofe, pero parece que tenía mucho HP, así que no murió afortunadamente. Usaste pequeña catástrofe. Pensar que ella no murió ni siquiera por eso, esa humana es ciertamente fuerte. Has sido muy afortunado.
Entonces, ¿qué pasó con el rey elfo? Al escuchar sobre el final del rey elfo de Mare, Ainz arrugó sus cejas inexistentes. Detener tiempo no funcionó en él, por lo que era muy probable que estuviera equipado con un elemento para anularlo. Quería recuperar el equipo, pero también quería recopilar inteligencia de esa mujer al mismo tiempo. Se debe priorizar la recuperación del equipo, ya que ese humano no escaparía de Nazarick en el corto plazo. Entonces, enviemos al actor de Pandora. También puede buscar cosas que me he perdido. ¿O debería enviarlo a investigar a esa humana? No, soy mejor que el actor de Pandora en eso. En ese caso, Ainz se giró hacia Entoma. Entoma. Solo espera un poco más. Llamaré al actor de Pandora. Después de escuchar la respuesta de Entoma, Ainz activó mensaje.